Saludos, mi nombre es Luis Bellas de la Universidad de Tecnología de Santiago. Vamos a hacer esta tarea para la asignatura Diseño y Dibujo Mecánicos Computarizado del ciclo de enero 2022 para el segundo parcial. Entonces vamos en AutoCAD 3D y vamos a utilizar Cylinder a una cosa como línea, círculo, triángulo, todo. Entonces vamos a empezar a trazar un cilindro. Y después del cilindro y vamos a ver entonces. Dice vamos a poner una vista S isométrica. Entonces todo ya cogía todos los cálculos aquí para que no me confundiera. Ok, vamos a ver, vamos a trazar un cilindro de 25 ahí. No pude ver cuánto hay. Un cilindro de 25. Vamos a subirlo a una altura de 30. Un momento, por favor. Sí. Ok. Entonces vamos a trazar un otro y que vamos a tomar el punto de referencia. A tomar el punto de referencia aquí. Un otro que está de 40 y la subimos con una altura de 75. Una altura de 75 y vamos a hacer la unión de esos dos. Sí, vamos a hacer la unión de esos dos entonces. Ok, ya se cambia en un solo. Entonces vamos a tomar ahí el otro que es right. Ya como usted puede ver, aquí en right vamos a trazar una línea aparte aquí. Una línea de 12. Y enter. Agrandizar y para ahí que podamos tomar la medida. Ok, esa medida ahí. Es la medida ahí del medio de esa línea. Y va abajo de 12 también. Y una otra que va abajo de 20. Y enter. Dame un momento. Continuamos continuamos y vamos a trazar un círculo de 20 rayos, de rayo 20, un círculo de rayo 20 aquí, en ese input aquí, rayo 20, y de rayo 20, y vamos a trazar las líneas de aquí, entonces, línea aquí. Este input y una otra línea. La otra línea que va de aquí hasta este input. Entonces ya tenemos las dos líneas que va desde otro input hasta otro. Entonces déjame subir. Ok, tenemos una mejor vista. Entonces vamos a trazar una línea cuadrante abajo de 28 y vamos a proyectarlo. Entonces vamos a trazar
que va desde este cuadrante aquí es de 28. Y enter. Entonces vamos a suprimir esa línea aquí, a suprimir, entonces suprimir y vamos a cortar partes que no necesitamos. Ya tenemos una parte de nuestro dibujo y entonces dale una vista más, una vista así. Aunque no lo necesitamos así, pero vamos a hacerlo entonces de otra manera. Okay. Déjame hacer a ver si yo lo puedo mover. Ok, entonces vamos a hacer un clic en Press Pool para que podamos encontrar una proyección de ese. Y Press Pool, el Press Pool aquí es de el Press Pool es de 80. Sí, como la podemos ver aquí, 80 y entonces para que podamos moverlo vamos a hacer un clic derecho con la tecla Shift, mira between 2 points, un clic aquí, mid between 2 points, so I move. Seleccionamos, enter, mid between 2 points, un clic aquí y un clic acá. Y ya está en este dibujo. Entonces vamos ahora a hacer como podemos ver aquí, la Y es paralelo. A ese punto vamos a tomar, vamos a hacer un box aquí. Y vamos a colocar ahí, no. Ese length, una distancia que desplaza a 80 y arriba que es 50 y de manera derecha que es de 20. Entonces ya tenemos nuestro box. Ahora vamos a hacer una copia. Vamos a hacer una copia ahí. Una copia. Y al hacer esa cosa, la copia dice, va a ser ese como ahí, enter, tomar ese punto aquí, hasta ese punto ahí, y enter. Entonces vamos a mover la otra parte, y la otra, mover, move, y hacer un clic, enter, tomar ese punto
hasta este punto y enter. Ya tenemos una parte de nuestro dibujo, entonces ahora vamos a hacer el subtract para que unimos las partes de ese dibujo. Entonces ese es subtract, así es subtract, vamos a seleccionar subtract y esa parte y enter. Y enter, no, esa parte no. Así. El subtract es de esa parte aquí, esa parte y enter, pero no funciona. Entonces allá y así se hace subtract, el servidor mayor, enter, y vamos a seleccionar los otros sólidos que podamos así y enter. Ya tenemos nuestra parte, entonces si vamos a seleccionar esa, no necesitamos esa parte y la suprimimos. Ok. Entonces vamos a continuar con ok, ahora sí vamos a digitar, vamos a tomar el comando right y vamos a sí, entonces vamos a avanzar de un lado aquí. Ok, entonces vamos a digitar unos triángulos para que podamos encontrar las otras partes de nuestro dibujo. Entonces triángulo, una línea cualquiera, y una línea cualquiera que va de aquí hasta aquí de 35, de 35 ahí, y ese de 20 y close. Entonces ya podemos digitar mirror para que tenemos una imagen mirror de ese. El mirror de ese, entonces ya hicimos un error. Hicimos un error aquí. Entonces vamos a tomar, si ya está ahí, pero vamos a tomar esa y vamos a, ok, entonces ya podemos hacer el mirror. Entonces el mirror, ¿qué es el mirror? Un mirror aquí, y entonces enter, podemos tomar cualquier punto aquí y lo trazamos. Entonces no, y ya tenemos esta parte. Entonces vamos a hacer un press pull de esa imagen aquí. Ese press pull es de 40 y el otro press pull que es de 60. Y ahora vamos a mover estos, y vamos a mover estos. Otro error aquí que no, ¿qué pasó? Aquí, eso va de 40. Aquí también, eso va de 40. Entonces para moverlos, vamos a digitar move. Enter, tomamos ese midpoint, ponemos aquí y tomamos move